Estados espirituales, Faraón. Hola a todos. Estamos otra vez en nuestro programa Estados espirituales y nuestro tema de hoy es Faraón. Hoy está con nosotros, como siempre, el doctor Rav Michael Leitman. Junté varias preguntas de sus estudiantes y hay personas que se interesan en forma general sobre el tema del éxodo de Egipto. Primero, ¿quién es Faraón y en qué se diferencia de otros personajes que están descritos en la Torá como Amalek, Amán? ¿Qué hay de especial justamente en Faraón, Paró? Doctor Leitman, hay una sola fuerza en el mundo, que es el atributo del Creador, el atributo de amor, de conexión, de placer, dar contento a los demás, lo que podemos definir como la fuerza del Creador es en relación a nosotros. Con relación a Él no podemos decir demasiado, pero en relación a lo opuesto a Él es el atributo del ego, del faraón. O sea, existen solo dos fuerzas, se puede decir, el negativo y positivo. La fuerza positiva es el creador y la fuerza negativa es el faraón, presentador. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se revela, por ejemplo, Faraón, y hemos nombrado ya a Malek, en relación al hombre? Claro que solamente en relación al hombre, dice el doctor Leitman. No podemos decir que exista nada en la naturaleza si no se relaciona con la persona. ¿Y qué es eso que se manifiesta como una fuerza que se llama Faraón o otra fuerza que se llame de otra manera, como Amalek? Doctor Leitman, son diferentes cualidades, pero en principio se trata del mismo poder egoísta que existe en la naturaleza, pero reciben nombres diferentes. Es decir, que se revela en diferentes niveles de la evolución del humano. Pregunta el presentador, doctor Leitman. Sí. Se llaman de forma diferente de acuerdo al nivel donde se encuentra cada uno. Presentador, ¿qué significa que el faraón todo el tiempo cambia? Si vamos según la historia, al principio era bueno, luego era malo, etc. Doctor Leitman, él en sí no cambia el atributo de faraón, sino en la forma en la que se presenta ante el hombre. En principio le parece al hombre que él es una fuerza positiva, que lo acepta, que lo recibe, le da un buen lugar en Egipto, etc. Y luego de a poco se revela el faraón malo, como que fuera otro. Así está escrito también en la Torá. Y se levantó un nuevo rey, un nuevo dueño de casa. No es otro, sino es que el individuo cambia. Entonces, a nivel de su cambio, se da la impresión como que el rey es otro. Y se presenta como el faraón malo. Presentador, yo escucho que usted ha dicho que el faraón existe solo en un grupo de personas que actúan para conectarse entre sí, y así es que entre ellos se revela esa fuerza. Doctor Leitman, el ego de nosotros se revela en todos los niveles, en todos los mundos, no importa dónde nos encontremos, con quién estamos en contacto. El ego es nuestra naturaleza, pero si queremos cambiar esa naturaleza, diferirla, empezar a trabajar y cambiar, entonces ya tenemos un asunto con
características de la naturaleza que se llama faraón. Entonces, lo que vemos en la sociedad, problemas, no es el faraón. A eso me refiero. O sea, el faraón es una característica en la que cuando uno trata de conectarse con los demás, revela esa característica. Así es. Entonces, dice el presentador, es cuando uno está dirigido a cambiar su naturaleza egoísta. Ahí se revela que es en oposición al creador, como que no le permite a la persona dirigirse hacia el creador, dice Dr. Lightman, es cuando se presenta esa fuerza. Presentador, muchas veces escuché que usted dijo que el faraón es la parte posterior del creador. ¿Cómo se entiende esto, Dr. Lightman? Si el creador es bueno y nos empuja hacia la bondad, a la conexión, quiere elevarnos, llevarnos a un estado en el que estemos por encima de la naturaleza, entonces el faraón supuestamente nos empuja hacia abajo, se desempeña en forma opuesta, nos quiere mantener en el estado simple, muy limitado. Presentador. Y aquí está escrito que el creador y el faraón son equivalentes en sus fuerzas. Cuanto más grande es el creador, así podemos ver también la grandeza del faraón, Dr. Lightman. Sí, la diferencia entre ellos es que sí, la fuerza del faraón nos permite trabajar para nosotros mismos, la fuerza del creador es para que trabajemos en beneficio del prójimo. A ver, dice, vayamos o ven a Faraón. No dice ve, sino ven. ¿Qué quiere decir, Dr. Lightman? Que él no quiere, Moisés no quiere ir al faraón, entonces le dice, no temas, yo voy contigo. Es como que lo convence, lo tranquiliza a Moisés. Vamos juntos. Pero en realidad es un paso no muy positivo, porque el faraón a partir de ahí empieza a saltar sobre Moshe, lo atosiga y le dice, ¿quién es ese creador para que yo le obedezca? Hay una pregunta importante aquí, dice el presentador. ¿Realmente uno siente al creador? Ven que le dice, ven al faraón. Que si uno habla al creador es normal, pero si al creador habla contigo, que aún viene que uno vaya a internarse. ¿Cómo es esto? ¿Cómo uno siente esa relación? Dr. Lightman, uno quiere atender a hablar con el creador para que le ayude a llegar al nivel de altruismo, de otorgamiento, de amor, y no es una salida de la prisión egipcia del faraón. Sí, pero ¿cómo escucha? ¿Es como lo escucha? ¿Esa frase o qué? Dr. Lightman, no hay que convertir la sabiduría de la Kabbalah en un problema psicológico, presentador, pero ¿cómo uno percibe que el creador le habla? Dr. Lightman, tú comprendes que el faraón es tu estado egoísta. Y para equilibrarlo, tú tienes que tomarlo y ponerlo
frente al estado altruista que hay en ti. O sea, de momento que corriges uno, lo haces a cuentas del otro. Es decir, que el atributo de amor y otorgamiento, tú quieres usarlo para corregir el atributo de egoísmo o el carácter de egoísta. Presentador, entonces es como un niño que está en el útero de su madre y no puede creer o percibir que existe el espacio, el tiempo. Aquí usted dice unas palabras, pero no tienen volumen. ¿Cómo sentir esta sensación, doctor Lightman? Esto se puede sentir solo si tú tratas de revelarlo. Presentador. Entonces, Faraón, como está escrito, el mismo Faraón acerca a los que quieren hacer la revelación a esa revelación. ¿Cómo puede ser? Doctor Lightman, solo nos parece que es negativo, pero lo único que hace es incentivarnos, despertar en nosotros el egoísmo y atraernos hacia adelante, supuestamente para conseguir algunos llenados egoístas. Y luego revelamos que gracias al ego nos quedamos al lado de un barril sin fondo. Presentador, el faraón representa el estado que se presenta a través de la razón, del razonamiento. ¿Cuál es el problema en esto? Entender las cosas según la razón. Doctor Lightman, no es que sea malo o sea bueno. Es imposible. Es como ver el mundo espiritual a través de los ojos mundanos, terrenales. Porque nuestra visión percibe una cantidad muy específica y muy pequeña de información y no podemos percibir nada más. Entonces, cuando yo le pido que usted me explique cómo es esto, pero ¿de dónde les llega esa fuerza? Lo entiendo, pero ¿de dónde conseguir esa fuerza? Doctor Lightman, esto es una calibración. Y esta calibración viene de la parte del corazón, como está escrito, dice el presentador en el libro del Zohar, que la característica de Faraón se encuentra en el razonamiento. Y eso no se puede sentir, dice Dr. Lightman. Si uno quiere pasar al estado espiritual, entonces descubre que todo está basado en el otorgamiento y no en la recepción. Presentador, es decir, que cuando el otorgamiento para mí es más importante que la recepción, ¿eso es fe por encima de la razón? O sea, todo lo que yo entiendo en la razón, lo que me puedo explicar, se encuentra en las características egoístas y lo que yo quiero adquirir está por encima de eso, ¿verdad? Sí. Está escrito que Faraón es la parte posterior de la palabra Metzer Yam, que viene a ser junto a la palabra Egipto, que es como un estrecho, que absorbió toda la abundancia con estas preguntas, ¿cómo ser? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es él para que yo le obedezca? Cosas así. Doctor Lightman, el problema es que cuando uno ansía la espiritualidad, se despiertan en él todo tipo de dudas. Estas dudas se manifiestan. Hay dos preguntas que se despiertan en la persona. ¿A quién tengo que obedecer y hacia dónde tengo que ir? ¿Por qué tengo que inclinarme ante el atributo del amor y del otorgamiento? ¿Por qué me tengo que acercar a los demás? ¿Por qué tengo que odiar la recepción y valorar el otorgamiento? ¿Qué son esas preguntas?
Se puede expresar de otra forma, pero todo esto son preguntas que se reconocen como ¿qué y quién? ¿Quién es el creador? Dice el presentador. Cuando dice ¿quién es el Dios para que yo le obedezca, doctor Lightman? La pregunta es no quién es el Dios, sino quién es el Dios para que yo le obedezca. Es mucho más profundo. No se le puede responder, no tenemos respuesta a esto. No tenemos respuestas para esta pregunta, solamente que yo voy en fe por encima de la razón en estas preguntas, pero yo no conozco las respuestas. Entonces, ¿qué me da combustible para poder continuar? No tengo nada que me sostenga, doctor Lightman. El hecho de que tú empiezas a responder de esta manera, se revela en ti una energía, la capacidad de implementar la espiritualidad. Presentador, entonces usted dice que no hay combustible, pero de momento que uno da el primer paso, empieza a caminar. Está así hecho de esa manera a propósito, porque nuestra naturaleza funciona solo si hay algún beneficio. Así es, dice el doctor Lightman, la naturaleza, a pesar de que es la naturaleza que se encuentra detrás del faraón, pero en realidad quien se encuentra detrás de esa naturaleza es el creador. Y uno tiene que llevarlo de esa manera para que esto lo eduque. Presentador, entonces se puede entender quién es el creador para que yo le obedezca. Es una fuerza que me da temor. No, eso no es suficiente. O sea, quien quiere revelar es el que se le presenta esa pregunta y ya al reconocer al creador es cuando empieza uno a entender y no porque uno le teme. Cuando alguien se quiere acercar al creador, dice el doctor Lightman, es cuando empieza a sentirlo como algo importante, pasa a ser esencial para mí. O como está escrito, le da un golpe en los dientes. También es una opción. Es solamente una opción. Eso ya es cuando cuántas veces que traté de responder a esta pregunta y no veo resultados. Entonces, esto se revela en mí y ahí se dice, golpéalo en los dientes. Le digo, cállate la boca, no te quiero escuchar más. Yo voy por encima de ti, con fe por encima de la razón. ¿Por qué justamente los dientes? Pregunta el presentador. Doctor Lightman, para que se calle la boca. No quiero, pero tiene un significado. No quiero entrar en eso demasiado para no confundirnos, porque estamos hablando de 32 dientes, que es un número que es lo que tritura lo que está dentro de la razón. Es una pregunta que se presenta dentro de la razón y de momento que uno lo pasa al sentimiento, uno dice, ¿qué es este trabajo? ¿Para qué lo necesitamos? No contesta ni a uno ni al otro. Uno entiende que eso está en uno, que es una preparación en el nivel intelectual y así uno va avanzando. Es decir, si yo lo entiendo bien, dice el presentador, cuando aparece esta fuerza altruista que dice que tengo que conectarme, amar al prójimo, uno dice, ¿para qué? ¿Qué gano con esto, doctor Lightman? Esto no tiene respuesta, porque de momento que hablábamos sobre esto en los conceptos correctos, entonces uno no tiene ningún beneficio en este mundo, ni en el mundo espiritual, desde su perspectiva egoísta. No lo puede sopesar ni uno ni lo otro.
Entonces, en forma inconsciente, tiene una noción de que existe algo, pero no entiende qué es. ¿Qué estoy poniendo en peligro aquí? ¿Qué no hay en este mundo que no he todavía descubierto? ¿Que haya? ¿Qué pierdo? Esa no es la forma en la que se debe hacer esta pregunta. Es una pregunta que se despierta en aquellos que en forma seria empiezan a trabajar sobre sí mismos. Presentador, ¿cómo se acostumbra? Creer, simplemente creer, tener fe. Entonces, doctor Lightman dice, sí, sí, eso es fácil, no es ningún problema. Lo que está escrito se cree y se acepta. Claro, si hay costumbres, uno las cumple y ya está. Y así se trabaja con eso. La pregunta es que, el tema es que estas preguntas están en todas las fuentes. Quiere decir que quienes han conseguido el estado espiritual se hacen esas preguntas. Yo cuando leía estos materiales no entendía por qué le hacía el corazón más pesado. Rabash escribe que cuando endurece el corazón del faraón, doctor Lechman, esto es una exigencia de la ayuda del Creador. Porque uno dice, oh, esta vez no alcancé, la próxima vez voy a estar en mejor estado, lo voy a lograr, quizás. Pero cuando se refiere al reconocimiento de que uno no tiene la capacidad de ganar al faraón, entonces necesita de la ayuda del Creador. Como está escrito, dijo aquí Rabash, que la pesadumbre en el corazón era necesaria para que tenga el deseo de rezar al Creador. Claro, porque ¿qué es lo que necesita el Creador? ¿Y para qué se necesita la plegaria, doctor Lightman? Para que se cree en él el deseo de conectarse al Creador. O sea, es algo que ya incluye el reconocimiento del mal, de la meta. Entonces, el rezo no es decir algo, es el punto final, se puede decir. Doctor Lightman, el rezo, la plegaria, es la acción final por parte del individuo cuando realmente tiene todo lo que necesita para recurrir al Creador. O sea, hay condiciones básicas para llegar a esa plegaria. Pregunta el presentador, doctor Leitman. Sí. Entonces es lógico ver por qué se cree que eso es lo único que necesita. Pero ¿dónde está ese punto donde uno presiona? Doctor Leitman. Fuera de ti nadie puede encontrarlo. O sea, uno mismo tiene que encontrar ese punto. Aquí hay algo también interesante, dice el presentador, que clamaron los hijos de Israel por el trabajo. O sea, Israel son aquellos que están dirigidos hacia el Creador y a Él. ¿Dónde es ese lugar donde uno clama? O sea, gime por el trabajo. Doctor Leitman, porque uno puede salir de Egipto, o sea, de su ego. Gime porque quiere salir del mundo egoísta al mundo altruista, para que todas sus acciones sean altruistas, para no depender de nada, sino que pueda hacer y cumplir con todo la recompensa que todos reciban sin que él siquiera lo sepa. Eso es lo que el individuo quiere alcanzar, pero no lo logra. Y es aquí entonces que llega ese clamor final. Está escrito aquí, dice el presentador, que los egipcios y el faraón, ellos le daban
a quienes trataban de trabajar en beneficio del creador, entonces les daban más trabajo. ¿Qué quiere decir que gimen? Dr. Lightman, gimen por los pensamientos, la tortura del pensamiento. Entonces, por estas preguntas uno sufre. Entonces, dice el presentador, cuando yo quiero revelar al Creador, se despierta en mí esa pregunta, ¿quién es el Creador para que yo le obedezca? Y el trabajo se convierte en más pesado. Sí, justamente. Y ahí llegamos a la plegaria. Así es. Sigue el presentador. Su maestro Rabash escribe aquí en su escrito: recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. ¿Por qué uno tiene que recordar? Bueno, a nivel de tradición, pero ¿qué es este mandato? Dr. Lightman, recordar es que uno tiene que despertar en sí el recuerdo de haber sido esclavo de su propio ego. Cuando tú recuerdas esto, no es que vuelves a estar en ese estado, sino que te hace profundizar más en el trabajo para esforzarte más para no estar en ese estado. Quien sale de Egipto sale, está en la fe por encima de la razón, y luego ¿qué? Luego tiene que despertar esos estados de Egipto para elevarse todo el tiempo por encima de ellos a niveles más y más elevados hasta alcanzar el final de la corrección. Presentador, entonces entiendo que uno tiene que desarrollar en sí el atributo del creador y no recordar todo lo malo que vivió. No, no es que tú te recuerdas, tú lo despiertas en ti porque se encuentra en ti ese registro. Pero igualmente ellos se encuentran por encima de esa transición del ego hacia el altruismo. Y a través del altruismo tú lo despiertas. Presentador, o sea, salimos de Egipto, pero no llegamos al final de la corrección. Doctor Lightman, no, todavía tiene 125 niveles. Para eso necesitas estar en un estado consciente. Presentador, está escrito también que cuando uno se encuentra en Egipto no puede ser Yehudí, judío. Pero Yehudí viene de la palabra Yehudí, dice Dr. Lightman, que quiere decir único, especial, o sea, individual, que no puede encontrarse en estados de conexión. Entonces, cuando se encuentra en el estado de esclavitud, no puede ser un servidor del Creador, sino que es un esclavo de Egipto. No sabemos qué es mejor. Lo que nos empuja son nuestra naturaleza, que son nuestros reshimot, nuestros registros. Y luego empezamos a descubrir que el hecho de que nosotros servimos al Creador, de esa manera es que nos conectamos entre nosotros y con esto le damos contento al Creador. Podemos despertar en nosotros la luz superior. Esta luz nos da el deseo de elevarnos por encima del ego, y entonces ya el trabajo en altruismo es algo deseable. Entonces resulta que que uno se encuentra bajo el dominio del Creador o bajo el dominio del faraón. No se puede estar en los dos o en ninguno. Presentador, el faraón da la orden de matar a todo primogénito y dejar a las hembras, porque el varón masculino, dice Dr. Lightman, es de intención, mientras que el femenino es deseo. Lo importante es matar la intención. ¿Por qué está escrito así como tipo código? ¿Por qué no podía haber dicho intención, deseo, y sin embargo usa hembra, varón, Dr. Lightman?
porque la Torá está escrita no solo para los cabalistas y para todas las épocas y para toda persona, hombres, mujeres, etcétera. O sea, tiene que ser clara para todos en el nivel de cada uno. Cuando uno empieza a leer lo que está escrito en la Torá, y si es una persona ya mayor, que ya tienen una capacidad de entender un poco más, entonces pueden entenderlo más profundamente. Y todo es un mismo texto que está claro, que describe todos los estados posibles que pasa en la humanidad. Digamos, en los próximos 5.000 años está todo escrito. Presentador. Y murió el rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esto, doctor Lightman? Quiere decir que entre ellos deja de existir. Pero, ¿qué se puede aprender de Faraón? De Faraón se puede aprender todo, menos la servidumbre del Creador. En realidad es todo Faraón. Incluso la servidumbre del Creador nos enseña a hacerla, solo que no entendemos su aprendizaje, su enseñanza. Pero todo lo que tenemos, todo lo que nos incita a avanzar, todo lo que nos enseña es Faraón. A veces está escrito que Faraón es astuto y a veces dice que es tonto. ¿Qué es de verdad? Doctor Lightman. Faraón es ese mismo deseo que se encuentra en todos los mundos, que luego se convertirá en adhesión y complementación. Presentador, ¿por qué está escrito que es viejo y necio? Doctor Lightman, en relación al logro espiritual de la persona, cuando es tonto o necio, es porque no tiene llenado para sí mismo, no tiene fuerza. Todo lo que le llega del otorgamiento. Pero sin ese atributo que el faraón adquiere, enseñar la recepción, el deseo, para poder aprender lo que nos da el Creador. Eso es el trabajo de Faraón. Todo nos viene del Faraón en realidad. La luz del Creador pasa a través de Faraón, crea toda la creación, hace todos los actos, todos los hechos. Es solamente por pasar a través de un sistema llamado Faraón. Así que no menospreciemos a Faraón. No, está escrito simplemente de que es viejo y necio. Sí, dice Dr. Lightman, esto es en relación a cierto estado en el alcance espiritual. Entonces, en el lenguaje científico es todo el material del mundo espiritual. Sí. Ya estamos acabando el programa. Las plagas de Egipto, ¿quién las sufre? Doctor Lightman, los golpes de Egipto son golpes que pasan en la persona que aún no se ha librado del deseo de recibir. En esos deseos, como decir, que aún no están corregidos con la intención, con el fin de otorgar al Creador. Entonces uno siente como castigo, como plagas. ¿Cómo no identificarse con este faraón? Que se vaya ya, pregunta el presentador, Dr. Lightman. Justamente son estas plagas las que no te permiten identificarte con él. Es como que la observa de costado
para diferenciarse del presentador. Vi las noticias y hoy, ante la fiesta de Pesaj, hay muchos israelíes que van a Egipto a pasear, al Sinaí. Miles. Hay filas enteras en la frontera. Es una casualidad, pero me parece que no. La pregunta es que nuestra naturaleza no cambia, tampoco en estos tiempos. Y tampoco entonces se podría decir que no todos querían salir de Egipto, doctor Landman. Por supuesto, pueden viajar. Ese lugar donde recibieron supuestamente la Torá. No, van a descansar a los hoteles, no van a trabajar. Ahí a descansar, librarse un poco. La pregunta es, dice el presentador, es la naturaleza que no cambia en la persona. También entonces uno está ocupado de su propio placer, doctor Leitman. Sí, claro, la naturaleza no cambia, solo quienes desean elevarse por encima de eso. O sea, 3.500 años después salió un número pequeño de personas, pero se trata principalmente de un número espiritual, ¿verdad? O sea, había un número de personas que salió y revelaron al Creador. O que en este mundo los millones de personas que existen también tienen que salir. Doctor Langman, no lo puedo decir. Digamos que sí. O sea, salieron cientos de miles y con ellos también una multitud que salió de su ego. Que sea así. Es imposible explicarlo porque el mundo es un estado imaginario y está así descrito en nuestros sentidos. Entonces nos parece que se ve como se ve, pero no es una montaña ni donde se entregó la Torah ni nada de eso. Es sentir en forma seria. Vengan, estudienlo, apréndanlo en su propia experiencia y lo van a entender. Gracias, nos vemos.